Durante la Segunda Guerra Mundial, el Imperio japonés desplegó una ofensiva militar a gran escala en el Pacífico y el sudeste asiático. Desde Manchuria hasta Filipinas, sus tropas avanzaron con rapidez, enfrentando a ejércitos coloniales, resistencias locales y potencias occidentales. Las campañas militares fueron acompañadas por una ocupación prolongada de vastos territorios, sostenida por estructuras de control y una ideología centrada en la supremacía imperial. A medida que la guerra se intensificaba, se impusieron sistemas de vigilancia, castigo y subordinación sobre millones de personas bajo dominio japonés. En medio del conflicto, empezaron a surgir testimonios de hechos que no podían explicarse como simples excesos de guerra. Las fronteras entre combate, administración y violencia directa comenzaron a desdibujarse. El avance territorial vino acompañado de prácticas que alteraron la vida de civiles, prisioneros y comunidades enteras. No eran operaciones aisladas ni reacciones momentáneas, seguían patrones repetidos, con respaldo logístico y cobertura institucional. ¿Qué fue realmente lo que ocurrió en esas zonas ocupadas bajo el mando del Imperio japonés? Ocupación de Nankín y represalia masiva. El 13 de diciembre de 1937, tropas del ejército imperial japonés entraron en Nankín, entonces capital de la República de China. La retirada precipitada de las fuerzas defensoras dejó a la población civil sin protección formal. Durante las siguientes semanas, los ocupantes realizaron una serie de acciones que afectaron directamente a residentes no combatientes y soldados rendidos. La entrada no fue seguida por un proceso de estabilización. Diversas unidades militares desplegadas comenzaron a operar de forma autónoma en diferentes sectores de la ciudad. En ausencia de regulación o mando centralizado sobre el trato a los civiles, la conducta de los efectivos se volvió progresivamente más violenta. Se aplicaron métodos sumarios contra individuos sospechosos de haber pertenecido a cuerpos armados, aun cuando no portaran uniforme ni armas. Varias fuentes contemporáneas y posteriores coincidieron en que los ejecutados se contaban por decenas de miles. En el perímetro del río Yangtze se localizaron múltiples puntos donde grupos enteros de personas fueron alineados para ser eliminados mediante disparos de fusil. En otros casos, se utilizó armamento blanco o dispositivos explosivos. Algunos sectores del ejército tomaron fotografías durante estas operaciones, lo que permitió corroborar parcialmente el volumen de víctimas. La violencia no se limitó a personas identificadas como militares. Parte de la población civil también fue objeto de acciones directas. Las viviendas fueron registradas sin órdenes previas. En muchas ocasiones se sustrajeron bienes personales, alimentos, herramientas y ropas. Los registros eran seguidos de incendios o demoliciones. Calles completas quedaron inservibles por el fuego o por el desmantelamiento de estructuras. En zonas residenciales alejadas del centro, se observaron acciones prolongadas en el tiempo, consistentes en detenciones arbitrarias, traslados forzados y ejecución de civiles sin causa formal. Algunas familias fueron retenidas en sus domicilios durante varios días antes de ser conducidas a terrenos baldíos. En los límites urbanos se identificaron áreas utilizadas como depósitos temporales de cuerpos. Testimonios recogidos posteriormente por observadores internacionales confirmaron el uso de instalaciones escolares, centros médicos y edificios administrativos como espacios de encierro. Allí se concentraban detenidos sin clasificación clara. La falta de alimentación y las condiciones de hacinamiento provocaron muertes por causas secundarias como infecciones o colapso por deshidratación. La población femenina experimentó agresiones físicas reiteradas. En distintos sectores de la ciudad, grupos de soldados retuvieron a mujeres jóvenes, adultas y ancianas. Las detenciones no respondían a procesos de investigación ni a criterios definidos. Posteriormente, estas personas fueron halladas sin vida o con heridas graves. Algunos relatos recogidos por extranjeros señalaron patrones de violencia repetidos en distintos barrios. La presencia de ciudadanos de origen europeo, empleados en misiones diplomáticas o religiosas, permitió establecer una zona de seguridad delimitada. Allí se trasladó un número considerable de habitantes. A pesar de las advertencias, miembros del ejército accedieron en varias ocasiones a ese perímetro, argumentando búsquedas de desertores. Esto derivó en incidentes que fueron denunciados ante embajadas sin resultado inmediato.
Diversas unidades japonesas llevaron registros informales de las acciones realizadas. Algunos oficiales escribieron informes de situación donde se mencionaba el número de prisioneros ejecutados. Estos documentos fueron recuperados años después y contrastados con declaraciones de testigos presenciales. En ellos no se aprecia intervención del alto mando para detener los operativos en curso. Los corresponsales extranjeros que permanecieron en la ciudad documentaron lo ocurrido mediante crónicas, imágenes y cartas dirigidas a sus países de origen. Varios de estos materiales fueron utilizados posteriormente como evidencia en procedimientos judiciales. A pesar de las restricciones impuestas por los ocupantes, una parte del contenido logró salir de la ciudad y alcanzar medios de comunicación internacionales. El total de víctimas sigue siendo motivo de discusión académica. Algunas fuentes estiman entre 200 y 300.000 personas fallecidas. Esta cifra incluye tanto a combatientes rendidos como a civiles sin afiliación militar. Las condiciones de registro y la eliminación sistemática de cuerpos impidieron establecer un conteo definitivo. Durante los meses siguientes, la ciudad mantuvo una apariencia de normalidad impuesta. Se establecieron oficinas provisionales bajo supervisión japonesa. La población restante fue obligada a colaborar en tareas de limpieza y reconstrucción parcial. Los edificios destruidos no fueron restaurados y varios barrios quedaron deshabitados por años. La ciudad perdió su estatus como centro administrativo y su población disminuyó de forma drástica. La operación militar en Nankín fue presentada por los voceros oficiales como una acción necesaria para consolidar el control sobre el este de China. Sin embargo, el tipo de medidas adoptadas, el número de víctimas y el nivel de destrucción excedieron ampliamente los estándares de combate habituales. La ausencia de juicios inmediatos o de condenas internas permitió que lo ocurrido permaneciera sin sanción por un tiempo prolongado. Casas de consuelo. Desde 1932, el ejército imperial japonés promovió un sistema institucionalizado para atender las demandas sexuales de sus soldados mediante la creación de estaciones conocidas como casas de consuelo. Estos centros funcionaban dentro de áreas bajo ocupación, con el apoyo logístico de unidades militares y cobertura oficial desde distintas ramas del gobierno. Las instalaciones fueron establecidas en zonas próximas a frentes activos y bases logísticas. Su apertura dependía de la presencia de tropas en el área. Algunas eran operadas directamente por el ejército, mientras que en otros casos se delegaba la gestión a operadores civiles con permisos emitidos por cuerpos de intendencia o la policía militar. Los contratos de estos administradores contemplaban apoyo en transporte, alimentación y control sanitario. La mayoría de las mujeres involucradas no ingresaron por voluntad propia. El reclutamiento se realizaba con frecuencia a través de engaños, amenazas o presión familiar. Algunas fueron convencidas mediante ofertas de trabajo falsas en fábricas o como empleadas domésticas. Otras fueron vendidas por intermediarios que operaban con el respaldo de autoridades locales o por miembros de sus propias comunidades. En Corea, por ejemplo, se recurrió a sistemas de mediación municipal para obtener supuestos consentimientos que en realidad no eran comprendidos por las firmantes. El sistema operó en múltiples territorios: China, Manchuria, Corea, Filipinas, Indonesia, Birmania, Tailandia y otras regiones del sudeste asiático. En cada ubicación las condiciones variaban. En zonas de combate, las mujeres eran obligadas a desplazarse con las unidades. En áreas estabilizadas se mantenían confinadas en instalaciones cerradas. En algunos casos se registraron visitas de 20 o más soldados por día por mujer. Las diferencias étnicas condicionaban la asignación. A las mujeres japonesas se les reservaban cargos en zonas de retaguardia o para oficiales, mientras que las coreanas, chinas, filipinas e indonesias eran destinadas a instalaciones con menor supervisión. Esta distribución reflejaba una jerarquización étnica interna al sistema. Las tarifas cobradas también variaban según el origen de las mujeres y el rango del soldado, con inspecciones médicas periódicas para limitar la propagación de enfermedades. Algunas fueron esterilizadas por orden directa de los operadores, otras recibían medicamentos herbales forzados para evitar embarazos. Las condiciones de higiene y alimentación eran mínimas. El personal femenino no tenía posibilidad de abandonar las instalaciones ni contacto con el exterior. Cualquier intento de evasión era castigado físicamente y se reportaron casos de mujeres ejecutadas por desobedecer órdenes o rechazar servicios.
En ciertos casos, se firmaban acuerdos formales con familias de origen, especialmente en Corea. Sin embargo, los documentos carecían de legalidad real, ya que eran redactados en japonés técnico y firmados bajo coacción. Algunas jóvenes fueron detenidas directamente en sus hogares o secuestradas durante traslados en trenes. Otras eran transferidas entre centros en distintos países sin previo aviso ni posibilidad de negarse. Los registros mantenidos por los operadores y los documentos oficiales rescatados después de la guerra confirman la existencia de cientos de estaciones activas simultáneamente. En ciudades como Shanghái, Hankou o Singapur, se identificaron más de 20 centros en operación con personal femenino proveniente de diversas regiones. Los informes consulares documentaban cifras mensuales de mujeres asignadas a cada unidad, en ocasiones superando las 500 por ciudad. Durante la retirada de las tropas japonesas al final del conflicto, muchos centros fueron cerrados de forma abrupta. Algunas mujeres fueron abandonadas en el lugar, otras obligadas a seguir a las unidades hacia nuevas posiciones. No hubo programas sistemáticos de repatriación ni registro oficial de sus destinos posteriores. Algunas sobrevivientes lograron regresar a sus países de origen por medios propios, mientras que otras quedaron desplazadas sin documentos ni reconocimiento legal. Uno de los pocos episodios documentados en los que mujeres europeas fueron integradas al sistema tuvo lugar en Java en 1944. En la ciudad de Semarang, un grupo de jóvenes neerlandesas previamente internadas en un campo civil fue trasladado por unidades militares japonesas a una instalación reservada para oficiales. Allí fueron retenidas bajo vigilancia estricta y sometidas a condiciones idénticas a las ya descritas en otros centros. Entre ellas se encontraba Jan Raff O'Hearn, cuyo testimonio posterior permitió reconstruir con detalle lo ocurrido. Esta operación específica mostró que, además de la explotación masiva en Asia continental, el sistema también recurrió de forma puntual a mujeres occidentales como parte de su funcionamiento estructurado. En paralelo, varias investigaciones realizadas por historiadores japoneses y coreanos recopilaron pruebas adicionales: cartas, fotografías, informes médicos y declaraciones juradas. Aunque la documentación directa sobre los procesos de reclutamiento fue en gran parte destruida al final de la guerra, las evidencias indirectas y los relatos de las víctimas han permitido reconstruir el funcionamiento del sistema. Hasta la fecha, se desconoce el número exacto de mujeres involucradas. Estimaciones conservadoras indican entre 50.000 y 200.000. Una proporción significativa murió durante el conflicto y muchas de las que sobrevivieron enfrentaron estigmatización social, enfermedades crónicas y ausencia de reparación institucional. Disección del cuerpo vivo. En la región de Manchuria, durante los años de ocupación japonesa, se consolidó una estructura operativa conocida como Unidad 731. Bajo dirección del general Ishii Shiro, esta instalación se presentó inicialmente como un centro de investigación sanitaria. Sin embargo, desde su origen en 1936, sus tareas centrales fueron el desarrollo y la prueba de agentes biológicos con fines militares. El complejo principal estaba ubicado en las afueras de Harbin y ocupaba una superficie superior a los 6 kilómetros cuadrados. Contaba con laboratorios, cárceles, crematorios, hangares, zonas de cultivo bacteriológico y áreas de prueba al aire libre. Las distintas divisiones del recinto operaban en paralelo, unas destinadas a reproducción de patógenos, otras a diseño de métodos de propagación y un sector exclusivo para pruebas con sujetos humanos. Los prisioneros empleados en las pruebas eran conocidos internamente como maruta, término que se traduce como troncos. Provenían en su mayoría de poblaciones rurales chinas, aunque también hubo víctimas rusas, mongolas y coreanas. Las detenciones se realizaban sin cargos formales ni registro judicial. Una vez ingresados en el complejo, los detenidos perdían todo vínculo con el exterior. En los laboratorios se practicaban infecciones controladas con bacterias de diversas clases: cólera, peste, disentería, fiebre tifoidea, ántrax y tuberculosis, entre otras. Los prisioneros eran inoculados mediante inyecciones, ingestión forzada o exposición ambiental. Posteriormente, los técnicos monitoreaban el avance de la infección, la respuesta fisiológica y el tiempo hasta la muerte.
En otros procedimientos, las víctimas eran sometidas a amputaciones sin anestesia para estudiar la coagulación, el choque hipovolémico y la tolerancia del cuerpo al trauma. Se realizaron pruebas de congelamiento donde se exponía a los prisioneros a temperaturas bajo cero, manteniéndolos inmóviles hasta que la piel y tejidos se cristalizaban. Luego se les introducía en agua tibia para estudiar el proceso de recuperación o el avance de la necrosis. Cada paso era documentado con precisión. Se tomaban registros fotográficos, se dibujaban órganos internos tras las autopsias y se archivaban datos con niveles de detalle equivalentes a los de una investigación clínica. Al concluir las pruebas, los cuerpos eran incinerados o enterrados en fosas del propio recinto. En algunos casos, las autopsias eran grabadas en video con fines de análisis posterior. Se estima que entre 3.000 y 12.000 personas murieron en los laboratorios de Ping Fan. Esta cifra incluye solo a los prisioneros del complejo central. Las instalaciones satélite de Anda, Linkou y Dairen también realizaron actividades similares, aunque a menor escala. En el año 1945, durante la retirada ante el avance soviético, se ejecutó a cientos de prisioneros para evitar que cayeran en manos extranjeras. Además de las pruebas clínicas, se llevaron a cabo ensayos de campo en aldeas chinas. A través de bombardeos aéreos o liberación controlada de insectos, se diseminaron bacterias para evaluar el impacto epidemiológico. En algunos casos, los brotes provocados se extendieron por semanas y causaron centenares de muertes. Las unidades encargadas de estas misiones recogían informes diarios sobre la expansión de los síntomas y el índice de mortalidad. El liderazgo de la unidad estuvo a cargo de Ishii hasta 1942, cuando fue reemplazado por el general Kitano Masayi. Ambos supervisaron personalmente la mayoría de las pruebas decisivas. El equipo científico incluía médicos militares, técnicos en microbiología, farmacólogos y estudiantes de medicina reclutados en universidades japonesas. Muchos de ellos recibieron formación dentro del propio complejo. Durante los interrogatorios posteriores al conflicto, oficiales estadounidenses reconocieron haber negociado con algunos investigadores de la Unidad 731. A cambio de inmunidad penal, los científicos japoneses compartieron los resultados de sus experimentos con el gobierno de Estados Unidos. Esta información fue trasladada a laboratorios militares, donde se analizó su aplicabilidad en desarrollo armamentístico biológico. En los juicios celebrados en la ciudad soviética de Yabarovsk, varios miembros de la unidad declararon bajo custodia. Sus testimonios describieron con precisión las técnicas empleadas, los objetivos del programa y las órdenes recibidas. Las autoridades japonesas nunca reconocieron formalmente estas acciones como parte de su política oficial. En Japón, durante décadas, el tema fue omitido en manuales escolares y literatura pública. La existencia de la Unidad 731 fue durante años un asunto desconocido fuera de círculos académicos. No fue sino hasta los años 70 que comenzaron a publicarse los primeros artículos y libros especializados. Hoy, los restos del complejo de Ping Fan funcionan como museo conmemorativo y aún se conservan algunos registros médicos en archivos de acceso restringido, contaminación invisible en tierras ocupadas. En los años finales de la guerra en Asia, las unidades científicas del ejército japonés implementaron una estrategia que combinaba investigación médica y operaciones de combate, el uso de agentes biológicos sobre territorios bajo ocupación. Estas acciones se dirigieron principalmente contra regiones del norte y centro de China, donde se pusieron a prueba diversos mecanismos de dispersión patógena sin previo aviso a la población civil. Una de las tácticas empleadas fue la liberación aérea de insectos infectados. En octubre de 1940, aviones modificados de la Unidad 731 lanzaron desde baja altura mezclas de grano contaminado con pulgas portadoras de peste bubónica sobre Ningbo, en la provincia de Zhejiang. En cuestión de semanas, se registraron más de 500 muertes, y los brotes continuaron en años posteriores sin que la zona hubiera tenido antecedentes de la enfermedad. Los experimentos no se limitaron a un solo tipo de germen. Los especialistas de Ping Fan trabajaron con cólera, tifus, ántrax, disentería, tularemia y fiebre amarilla, entre otros. En Changde, en 1941, se arrojaron más de 30 kilos de pulgas infectadas, provocando una epidemia que afectó a miles de personas. Una operación similar se repitió en el condado de Nong'an, en la provincia de Jilin,
donde los agentes de campo esparcieron patógenos en pozos, arrozales y caminos, provocando la evacuación forzada de más de 4.000 familias tras la expansión de la peste. Algunas de las técnicas incluían la manipulación de objetos cotidianos. Se distribuyeron plumas impregnadas de ántrax, cañas contaminadas con bacilos de peste y bolillos rellenos de tifus. Estos materiales eran abandonados en senderos rurales con la intención de que fuesen recogidos por campesinos locales, lo que facilitaba el contagio masivo. En otras ocasiones se introducían bacterias en fuentes de agua, como lagunas o depósitos domésticos, para propagar las enfermedades silenciosamente. Las operaciones de campo se combinaban con destrucción deliberada. En más de una ocasión, tras confirmarse brotes epidémicos inducidos, las unidades japonesas procedían a incendiar aldeas enteras bajo el argumento de medidas de contención. Esta práctica era parte de una política generalizada: crear zonas deshabitadas por medio del terror biológico, utilizando la enfermedad como excusa para eliminar focos de resistencia y borrar pruebas. Los efectos no siempre se limitaron a la población objetivo. En varios casos, los propios soldados japoneses fueron afectados por los agentes biológicos utilizados. En una operación documentada, al menos 1.700 hombres del ejército imperial contrajeron enfermedades por contacto accidental con los gérmenes liberados. Aún así, los responsables de las unidades continuaron con las pruebas, evaluando distintos medios de transmisión aérea, terrestre y acuática. Las víctimas de estas operaciones no fueron registradas oficialmente. Al no tratarse de acciones armadas directas, no existía una cadena formal de reportes. Los efectos quedaban ocultos entre los desplazamientos masivos, las hambrunas y la desorganización causada por la ocupación. Algunos médicos chinos y misioneros extranjeros comenzaron a identificar patrones anómalos en la expansión de ciertas enfermedades, pero sus informes fueron desestimados durante la guerra como propaganda. Después del conflicto, los investigadores encontraron documentación fragmentaria que confirmaba la existencia de programas de ataque bacteriológico. En total, se estimó que al menos 500.000 personas murieron a causa de epidemias inducidas por estas pruebas, aunque algunas fuentes elevaron la cifra a más de 600.000. La mayoría de las víctimas nunca fue identificada por nombre. Fueron consideradas pérdidas colaterales de pruebas que buscaban optimizar la eficacia de métodos de guerra no convencional. Los planes para expandir esta estrategia a otros frentes también existieron. En el año 1945, la operación Cherry Blossoms at Night contemplaba lanzar bombas con pulgas infecciosas sobre la ciudad estadounidense de San Diego. La rendición japonesa evitó su ejecución. Sin embargo, el simple hecho de que se hubiera planificado un ataque de ese tipo revela la dimensión del programa. Los últimos meses del conflicto vieron una destrucción sistemática de pruebas. En Pingfan, los investigadores asesinaron a los prisioneros restantes, incineraron documentos, liberaron animales infectados y demolieron edificios clave. La falta de registros detallados, unida al interés estadounidense en utilizar parte de los datos recolectados por estas unidades, permitió que muchos de sus líderes escaparan al enjuiciamiento. Purga bajo la bandera del sol. El 15 de febrero de 1942, Singapur capituló ante el ejército imperial japonés. La ciudad, considerada una base estratégica del Imperio Británico en el sudeste asiático, quedó bajo control del general Tomoyuki Yamashita. La ocupación militar no derivó únicamente en la toma de instalaciones o en la reorganización administrativa. Durante las semanas siguientes se inició un proceso de eliminación dirigido, conocido posteriormente como la Operación Suk-Ching. Esta acción consistió en una purga sistemática contra residentes de origen chino que las autoridades japonesas identificaron como elementos hostiles. No existía un proceso judicial formal. Los acusados eran detenidos por soldados o policías militares y trasladados a centros de clasificación. En esos lugares se les interrogaba brevemente y con base en su ocupación, edad o asociación percibida con actividades antijaponesas, se les marcaba para su ejecución. Las detenciones masivas comenzaron días después de la rendición. Las autoridades japonesas convocaron a todos los hombres chinos entre 18 y 50 años a presentarse en puntos designados, como escuelas, campos deportivos y edificios públicos. En esos lugares eran separados en grupos, observados y juzgados de manera rápida por personal militar.
Aquellos considerados sospechosos eran llevados en camiones hacia zonas alejadas para ser eliminados. Las ejecuciones se realizaron en diversos puntos de la isla. Las playas de Pungol, Changi y Sentosa se utilizaron como escenarios principales. Los hombres eran alineados y fusilados en grupos. Los cuerpos eran enterrados en fosas abiertas o arrojados al mar. En algunas áreas, los restos quedaron expuestos durante días debido a la saturación de víctimas y la falta de recursos para su disposición. El número exacto de personas asesinadas en la operación Suk Ching sigue siendo motivo de disputa. Algunos informes iniciales, elaborados por representantes coloniales tras la guerra, estimaron entre 5.000 y 50.000 víctimas. El gobierno japonés, por su parte, reconoció únicamente una fracción de esa cifra. No obstante, múltiples fuentes coinciden en que se trató de una de las masacres más extensas del teatro del sudeste asiático, comparable en alcance a otros episodios como la represión de Manila o los operativos en Java. El mando de la operación estuvo a cargo de la 25ª División del ejército japonés. La fuerza incluía unidades especializadas en contrainsurgencia y policía militar, entrenadas previamente en campañas de represión en China continental. Su experiencia previa les permitía aplicar métodos de selección rápida, ejecución masiva y eliminación de pruebas. La tarea fue ejecutada con precisión logística, sin dejar registros oficiales que documentaran órdenes específicas, aunque numerosos testimonios y reportes posteriores confirmaron la participación directa del alto mando en la planificación y supervisión del operativo. En paralelo a la eliminación física, se instauraron medidas de control comunitario. El nuevo régimen militar exigió la inscripción obligatoria de todos los residentes en asociaciones vecinales llamadas tonarigumi, que funcionaban como mecanismos de vigilancia. Se impusieron normas de conducta estrictas y castigos colectivos por cualquier infracción. Esto consolidó el mensaje inicial de Suk Ching. Cualquier disidencia real o percibida sería castigada con la máxima severidad. Varios años después de la guerra, las autoridades británicas organizaron investigaciones sobre los hechos. Algunos oficiales japoneses fueron juzgados en tribunales aliados, aunque la mayoría de los responsables directos no enfrentaron procesos judiciales. La falta de documentación y la destrucción de archivos contribuyeron a limitar el alcance de las condenas. Aún décadas más tarde, la operación Suk Ching permanece como uno de los eventos más sensibles en la memoria histórica de Singapur. La ausencia de reparaciones directas y el limitado reconocimiento oficial del gobierno japonés han dificultado la reconciliación. No obstante, la masacre sigue siendo documentada en estudios históricos como una muestra del uso de la ocupación militar como herramienta de represión sistemática. Ferrocarril Siam-Birmania, trabajo forzado y muerte masiva. En el año 1943, el ejército imperial japonés emprendió la construcción de una línea férrea entre Tailandia y Birmania. Esta obra, conocida como el Ferrocarril Siam-Birmania, tenía como propósito asegurar una ruta logística directa para abastecer sus frentes en el sudeste asiático. La ejecución de esta infraestructura dependía de trabajo forzado, extraído principalmente de prisioneros de guerra y civiles asiáticos reclutados sin compensación ni garantías legales. Uno de los capturados fue Eric Lomax, un teniente británico trasladado desde Singapur hasta Bampong. Allí, junto con otros prisioneros, fue asignado a cuadrillas encargadas de levantar rieles y acondicionar terreno bajo condiciones climáticas extremas. Los desplazamientos se realizaban en vagones sin ventilación. A su llegada, los prisioneros eran organizados en grupos de trabajo sin descanso garantizado, bajo una vigilancia constante por parte de soldados armados. La zona por donde se trazó el recorrido estaba dominada por selvas densas, terrenos irregulares y lluvias persistentes. La maquinaria era mínima o inexistente. Las tareas de excavación, tala, carga de piedra y colocación de durmientes recaían completamente sobre los hombres. A diario, se transportaban rieles de acero de más de 7 metros de largo y peso elevado sin asistencia técnica. La combinación de fatiga, desnutrición y enfermedades tropicales convirtió el trabajo en una amenaza constante para la supervivencia. En algunos sectores, las herramientas eran improvisadas. Se utilizaban palas oxidadas, cuerdas trenzadas a mano y recipientes de madera para mover la tierra. Los hombres excavaban zanjas profundas sin protección contra deslizamientos o caídas. Cualquier pausa era sancionada.
El ritmo de avance se mantenía con gritos, golpes y amenazas. Cada retraso en la obra era atribuido a sabotaje o falta de disciplina. Como castigo, algunos eran obligados a permanecer de pie durante horas al sol o arrodillados sobre grava. En los campos próximos a Nong Pladuk, las condiciones de alimentación eran apenas suficientes. Se recibía arroz mezclado con agua y porciones esporádicas de pescado en descomposición. Las enfermedades intestinales, la malaria y la disentería eran comunes. Sin acceso a medicinas, las infecciones cutáneas se extendían sin control. A pesar de todo, los soldados japoneses exigían cumplimiento exacto de horarios y metas diarias de trabajo. La mortalidad era especialmente elevada entre los trabajadores asiáticos traídos de regiones rurales. A diferencia de los prisioneros de guerra, estos civiles no estaban registrados ni protegidos por ninguna convención. Se calcula que más de 80.000 murieron durante la obra. En contraste, de los 60.000 soldados aliados forzados a participar, cerca de 12.000 fallecieron a causa de las condiciones del proyecto. En una ocasión, Lomax observó una escena desde un camino cercano al campamento. Cientos de hombres semidesnudos pasaban tierra de un extremo a otro de un corte montañoso. La tierra se cargaba en cestas de bambú sujetadas entre dos personas. La ausencia de maquinaria hacía que cada metro construido equivaliera a una combinación de dolor físico y desgaste mental. Algunos caían agotados y no se levantaban. Los cuerpos eran retirados de forma inmediata, sin ceremonia ni registro visible. Cualquier intento de organización interna era percibido como insubordinación. Lomax y otros intentaron construir un receptor de radio improvisado para recibir noticias del exterior. La acción fue descubierta. Como represalia, fue interrogado durante horas, sometido a asfixia simulada mediante mangueras y obligado a permanecer en celdas donde la luz no entraba durante días consecutivos. A pesar de no haber revelado ningún dato relevante, su castigo se prolongó por semanas. El final de su participación en el proyecto llegó con una transferencia, pero muchos de sus compañeros continuaron trabajando en la vía hasta el día de la rendición japonesa. Algunos fueron trasladados a otros campos en Japón continental, donde también se les forzó a trabajos industriales. Pocos regresaron en condiciones de salud aceptables. La mayoría volvió a sus países con secuelas físicas y psicológicas irreversibles. El trazado del ferrocarril se completó en poco más de un año. Recorrió más de 400 kilómetros atravesando zonas montañosas y bosques de difícil acceso. Tras la guerra, la vía fue parcialmente desmantelada. Hoy se conservan fragmentos como testigos silenciosos de una de las mayores obras de infraestructura construida con trabajo esclavo del siglo XX. Prisioneros sacrificados en Chichijima. En febrero de 1945, durante la campaña del Pacífico, varios aviadores estadounidenses fueron derribados sobre la isla de Chichijima. Esta isla, ubicada al norte de Iwo Jima, albergaba una base naval japonesa con relevancia estratégica para las comunicaciones militares. Los pilotos capturados fueron trasladados por patrullas de infantería y entregados a oficiales de alto rango, entre ellos el general Yoshio Tachibana y el mayor Matoba. Uno por uno, los aviadores fueron sometidos a interrogatorios. Algunos intentaron comunicarse en japonés elemental. Otros fueron alojados en estaciones de radio con la esperanza de ser utilizados como intérpretes. En todos los casos, el desenlace fue el mismo: ejecución sin proceso, por órdenes directas de los mandos militares presentes en la isla. Las ejecuciones se llevaron a cabo con participación activa de soldados jóvenes, bajo la supervisión de oficiales superiores. Los prisioneros eran atados a postes o conducidos a cráteres vacíos, donde se realizaban ceremonias breves antes de su muerte. Se emplearon lanzas de bambú y bayonetas en lugar de armas de fuego. El acto era presentado como una prueba de temple para los soldados novatos, quienes eran animados a participar por turnos. Una vez caídos, los cuerpos no eran inhumados de forma convencional. En múltiples casos, los órganos eran extraídos por el personal médico de la base. Se registraron testimonios en los que se indicó la remoción de hígados para su posterior consumo por parte de oficiales, en reuniones privadas organizadas con motivo de estas ejecuciones. El relato de Floyd Hall ilustra el procedimiento. El aviador fue mantenido con vida durante varios días, interactuando con los encargados del destacamento de radio. Fue alimentado, recibió cigarrillos y conversó con algunos soldados que intentaron enseñarle palabras en japonés.
Cuando se determinó que ya no era útil, el comandante Yoshii ordenó su ejecución. Un subordinado se negó a realizarla por razones morales, pero fue sustituido de inmediato. Hall fue conducido a un cráter y decapitado. Después, un médico extrajo su hígado por orden expresa del oficial a cargo. Otro caso similar fue el de Warren Earl Bowen. Su ejecución fue presenciada por más de un centenar de personas. Se le permitió arrodillarse y ajustar su propio cuello para facilitar el corte. Fue decapitado por un oficial de kendo. La extracción del órgano interno ocurrió de inmediato. Al día siguiente, varios participantes confirmaron que se había servido en una reunión privada con sake. En cada una de estas acciones, la decisión final recaía en el mando. Los subordinados ejecutaban órdenes sin discutir su legalidad o legitimidad. Las justificaciones ofrecidas posteriormente aludían a razones de moral combativa, necesidad logística o imposibilidad de mantener prisioneros durante un posible desembarco enemigo. No obstante, algunos participantes reconocieron que aún disponían de alimentos y espacio y que la ejecución fue una medida intencionada y no una reacción al hambre o al caos. En el caso del aviador Jimmy Dye, su destino fue decidido dentro del cuartel de comunicaciones. Fue trasladado desde su lugar de cautiverio hacia la estación de radio, donde un médico militar recibió órdenes de extraerle el hígado después de su muerte. La ejecución se llevó a cabo en una zona boscosa próxima al edificio principal. Al igual que en los otros casos, se permitió a los soldados observar el acto como lección de comportamiento militar ante situaciones extremas. Al terminar la guerra, una investigación del ejército estadounidense recopiló testimonios de los propios soldados japoneses que participaron en los hechos. Varios oficiales negaron inicialmente su implicación, pero la evidencia testimonial y material permitió reconstruir las circunstancias. Las ejecuciones no fueron actos aislados ni motivados por desesperación. Respondían a una lógica interna de disciplina impuesta por el alto mando local. Los restos de las víctimas fueron ocultos. Algunos fueron quemados, otros enterrados en lugares sin señalización. Años más tarde, investigaciones forenses localizaron fragmentos óseos, efectos personales y utensilios usados en los procedimientos. Los cuerpos fueron exhumados, incinerados nuevamente y trasladados a cementerios militares en el Pacífico Central. Ninguno de los aviadores pudo ser identificado de forma individual. Los responsables directos fueron juzgados en la isla de Guam. 14 oficiales, soldados y médicos enfrentaron cargos de categoría B. Algunos admitieron los hechos, otros intentaron justificarse. En total, 8 fueron condenados a muerte y ejecutados. El resto recibió sentencias de prisión. La acusación de canibalismo fue omitida del juicio formal por falta de precedente legal y fue sustituida por el cargo de negarse a brindar sepultura honorable a los fallecidos. Sendero sin retorno en Luzón. El 9 de abril de 1942, las fuerzas combinadas de Estados Unidos y Filipinas, exhaustas por meses de combate sin refuerzos ni suministros, capitularon ante el avance japonés en la península de Bataan. Lo que debía ser una transferencia controlada de prisioneros se convirtió en una de las operaciones más letales de la guerra en el Pacífico. Cerca de 70.000 soldados rendidos fueron obligados a recorrer más de 100 kilómetros bajo temperaturas extremas, sin agua, alimentos ni asistencia médica. El trayecto, que finalizó en San Fernando, fue supervisado por soldados rasos con órdenes estrictas de castigar cualquier retraso con violencia directa. Durante el trayecto, los detenidos que tropezaban o mostraban signos de agotamiento eran ejecutados sumariamente. A los enfermos se les negaba el acceso a sombra o descanso. Quienes intentaban beber de charcos o canales eran golpeados. Se registraron episodios donde grupos enteros fueron obligados a permanecer de pie durante horas bajo el sol, sin recibir instrucción alguna. En los márgenes del camino se amontonaban cuerpos, algunos sin ser retirados durante días. Según registros posteriores, al menos 10.000 personas murieron durante el trayecto. Una vez en los centros de detención, los prisioneros fueron distribuidos en campos como Camp O'Donnell, cuyas instalaciones no estaban preparadas para albergar tal volumen. Las condiciones incluían hacinamiento extremo, ausencia de letrinas suficientes y raciones mínimas. Las enfermedades se propagaron con rapidez. Disentería, malaria y fiebre tifoidea causaron miles de muertes adicionales en las primeras semanas. A los médicos se les negó acceso a instrumental básico.
Las autoridades japonesas justificaban el abandono con el argumento de que la responsabilidad por la situación recaía en los prisioneros al haberse rendido sin lucha final. El general Masaharu Homa, al mando de las tropas invasoras, negó conocer las condiciones reales del traslado. Sin embargo, los testimonios de oficiales subalternos, los informes militares interceptados y las fotografías recuperadas tras la liberación contradijeron esa versión. Documentos hallados en despachos abandonados mostraban planificaciones logísticas que preveían cifras mucho menores de cautivos, lo que indicaba que no existía una estructura preparada para tratar con tal volumen humano. Años más tarde, en el juicio celebrado en Manila, se reconstruyó el trayecto completo con base en los relatos de sobrevivientes. Se detalló cómo algunos fueron obligados a cavar sus propias fosas antes de ser ejecutados. Otros eran golpeados con culatas hasta perder el conocimiento. Hubo testimonios sobre soldados japoneses que utilizaban bayonetas para obligar a avanzar a los rezagados. Un grupo de prisioneros, trasladado en vagones sellados durante la fase final del recorrido, sufrió desmayos masivos por falta de oxígeno. El impacto de la marcha de Bataan se extendió más allá de la península. En las semanas siguientes, las tropas imperiales ocuparon Manila, estableciendo un régimen de control absoluto sobre la población civil. Durante la ofensiva final para expulsar a los japoneses, en 1945, se descubrieron fosas comunes en distintos sectores de la ciudad. Las investigaciones determinaron que miles de civiles filipinos fueron asesinados por unidades del ejército japonés que recibieron la orden de no dejar testigos antes de retirarse. En hospitales, escuelas y conventos se hallaron cadáveres atados, quemados o con signos de ejecución sumaria. Algunos edificios fueron utilizados como centros de detención temporal antes de las matanzas. En otros casos, las víctimas fueron seleccionadas por grupos de soldados y conducidas a patios interiores para ser eliminadas. Las cifras oficiales superan los 100.000 muertos solo en el área metropolitana de Manila durante los combates finales. Entre las zonas más afectadas se incluyen intramuros, donde unidades japonesas atrincheradas rechazaron rendirse incluso cuando los mandos ordenaron evacuar. En ese sector se produjeron asesinatos colectivos, incluyendo el de familias enteras encerradas en edificios a los que luego se prendió fuego. En algunos casos, se utilizó dinamita para provocar derrumbes y eliminar a quienes se refugiaban en sótanos. Las autoridades estadounidenses catalogaron los hallazgos como actos de exterminio deliberado, no vinculados a operaciones militares defensivas. Las órdenes de resistencia absoluta, conocidas como defensa final, fueron firmadas por el almirante Sanji Iwabuchi. Su negativa a evacuar Manila, pese a que la ciudad había perdido valor estratégico, fue interpretada por sus superiores como un intento de restaurar el honor militar. La consecuencia directa fue la prolongación de los combates urbanos y el incremento masivo de víctimas civiles. El propio Iwabuchi fue hallado muerto en una posición subterránea semanas después, tras un combate prolongado contra fuerzas estadounidenses que trataban de tomar el Palacio Legislativo. En el balance posterior, la ocupación de Filipinas mostró que el ejército imperial aplicó estrategias de castigo colectivo, ejecución arbitraria y uso sistemático de la población como escudo humano. Las víctimas no se limitaron a soldados capturados, sino que incluyeron a enfermos, mujeres, niños y trabajadores no combatientes. La brutalidad no se produjo de forma caótica, sino mediante decisiones jerárquicas y sostenidas por estructuras de mando formal. Ciudad arrasada desde dentro. Durante febrero de 1945, la ciudad de Manila fue escenario de una de las mayores matanzas urbanas del conflicto en el Pacífico. En lugar de permitir la retirada ordenada, las tropas japonesas atrincheradas en la capital filipina recibieron instrucciones de resistir hasta el último hombre. Lo que siguió fue una destrucción deliberada, acompañada de ataques sistemáticos contra la población civil. Las órdenes transmitidas por el mando japonés eran claras. Cualquier persona no identificada como parte del ejército nipón, sus civiles o sus unidades auxiliares, debía ser eliminada. Los métodos debían ahorrar munición y esfuerzo. Se sugería concentrar a los residentes en viviendas previamente seleccionadas para ser incendiadas. En otros casos, se instaba a lanzarlos directamente al río. A medida que las fuerzas estadounidenses avanzaban, los soldados japoneses ejecutaban a los residentes de forma indiscriminada.
En la iglesia de Santo Domingo, los muros fueron utilizados para ocultar la ejecución de decenas de personas. En el club alemán, más de 40 civiles, entre ellos diplomáticos y trabajadores humanitarios, fueron eliminados en cuestión de horas. En el campus de la Universidad de La Salle, los hermanos y residentes fueron asesinados con armas blancas. Algunos fueron alineados contra los muros de las aulas, otros encontrados con señales de haber sido apuñalados repetidamente. En intramuros, las cámaras de Fort Santiago se convirtieron en recintos de exterminio. Las víctimas fueron encerradas y quemadas vivas. Al ingresar, los soldados estadounidenses hallaron restos calcinados en estancias sin salida. Las manos de los cadáveres estaban atadas. Algunos cuerpos fueron encontrados apilados, formando montones de hasta 4 capas. Las paredes de las habitaciones estaban ennegrecidas por el fuego. Los crímenes no se limitaron a lugares cerrados. En las calles se instalaron puestos improvisados donde los civiles eran seleccionados y ejecutados por grupos. En la estación de servicio Shell, decenas de personas fueron asesinadas y sus cuerpos amontonados detrás del edificio. Lo mismo ocurrió en los patios de la tabacalera, donde se descubrieron decenas de cadáveres, incluidos niños de corta edad. La violencia se extendía por sectores. En Malate, los soldados japoneses utilizaron el pretexto de seguridad para reunir a los habitantes y trasladarlos al colegio St. Paul's, donde aseguraron que estarían protegidos. Una vez reunidos, los residentes fueron encerrados. Las explosiones comenzaron horas después. Quienes intentaron escapar fueron abatidos. Los sobrevivientes relataron que no se escuchaban disparos iniciales, sino gritos seguidos de silencio abrupto. Las casas de conocidos empresarios filipinos fueron convertidas en lugares de exterminio. En la residencia de Carlos Pérez Rubio, más de 20 personas fueron ejecutadas. En la vivienda del banquero Pedro Campos, cerca de 100. A quienes sobrevivieron los disparos iniciales se les remataba con armas blancas. Algunos cadáveres mostraban señales de haber sido mutilados con objetos improvisados. Las familias eran atacadas completas, sin importar edad ni condición física. En medio del colapso urbano, los hospitales tampoco fueron respetados. El Philippine General Hospital fue alcanzado por fuego de artillería, mientras los médicos trataban de atender heridos. Afuera, soldados japoneses ejecutaban a quienes se aproximaban en busca de refugio. Dentro del edificio se produjeron enfrentamientos cuerpo a cuerpo, con pacientes atrapados entre 2 frentes. Algunos enfermos fueron alcanzados por metralla en sus camas. Otros desaparecieron tras ser llevados por soldados japoneses que recorrían los pasillos armados con cuchillos y rifles. La devastación también alcanzó las viviendas de ciudadanos extranjeros. En la casa del empresario español Bartolomé Pons, todos los residentes fueron asesinados. Un bebé fue encontrado con heridas de bayoneta. Una mujer embarazada apareció con señales de violencia extrema. Los objetos personales habían sido saqueados. Se hallaron pasaportes esparcidos por el suelo. Algunos cuerpos estaban atados, otros decapitados. No había señales de resistencia. El motivo era claro: exterminar sin dejar testigos. Al avanzar las unidades estadounidenses, los soldados actuaban también como investigadores. Recogían testimonios, documentaban escenas y asistían a los pocos sobrevivientes. En una casa de Paco, se encontró a una mujer y su hija con múltiples heridas de arma blanca. Ambas fueron trasladadas al hospital más cercano. Las tropas hallaron otras familias escondidas entre escombros, aún con vida, pero gravemente heridas. Al término de la batalla, el saldo fue devastador. Más de 100.000 civiles filipinos murieron, la mayoría por causa directa de las acciones japonesas. Las calles estaban cubiertas de escombros, los patios convertidos en fosas comunes improvisadas. En algunos casos, los cuerpos eran arrojados al río, otros eran incinerados en los patios de las casas con combustible improvisado. Pocos recibieron entierros dignos. El colapso del aparato civil hizo imposible cualquier tipo de registro o ritual funerario. Silenciados en campos japoneses. Entre 1942 y 1945, miles de prisioneros de guerra capturados por Japón fueron trasladados a campos distribuidos por todo el archipiélago y sus territorios ocupados. Aunque oficialmente se les reconocía como combatientes rendidos, su tratamiento no respetó ninguna convención internacional. En centros como Omori, Fukuoka o Funa, la vida diaria se convirtió en una sucesión de humillaciones, castigos físicos y negligencia médica deliberada.
En el campo de Omori, ubicado en la bahía de Tokio, los prisioneros recibían raciones mínimas. El suministro de alimentos estaba diseñado para mantenerlos en un estado de debilidad constante. Las palizas eran frecuentes, especialmente cuando los detenidos no entendían órdenes gritadas en japonés. Muchos eran obligados a mantenerse de pie durante horas bajo el sol y otros a cavar zanjas repetidas veces solo para rellenarlas minutos después. No se trataba de trabajo útil, sino de agotamiento planificado. Ofuna, un centro reservado para interrogatorios, tenía normas aún más estrictas. Allí los prisioneros no tenían permitido hablar ni entre ellos ni con los guardias. Vivían aislados en celdas individuales. Las sesiones de castigo se realizaban semanalmente. Cada infractor era obligado a sostenerse contra una valla de madera mientras era golpeado con palos gruesos en piernas y espalda. Algunos perdían el conocimiento tras los primeros impactos. Otros eran obligados a arrastrarse de regreso a sus celdas, incapaces de caminar. En Fukuoka, los detenidos eran forzados a trabajar en minas de carbón. Las jornadas empezaban antes del amanecer y se prolongaban hasta bien entrada la noche. La ventilación en los túneles era escasa y los accidentes frecuentes. Las lesiones no eran tratadas. Los prisioneros que colapsaban eran apartados a un rincón del barracón, donde, sin asistencia médica, esperaban su final. En invierno, la temperatura descendía por debajo de cero y los uniformes apenas ofrecían abrigo. Las enfermedades intestinales eran comunes. La disentería, el escorbuto y la beriberi se extendían rápidamente por los dormitorios atestados. El suministro de agua era irregular y en ocasiones contaminado. Algunos internos eran utilizados como sujetos de pruebas médicas. Se les extraía sangre, se les aplicaban inyecciones sin explicación y se registraban sus reacciones durante días. Los más enfermos no recibían tratamiento y sus cuerpos eran almacenados hasta que el terreno permitiera cavar fosas. Varios testimonios coinciden en señalar que los guardias consideraban a los prisioneros indignos de respeto por haberse rendido. En la cultura militar japonesa de la época, el acto de capitular era visto como una deshonra mayor que la muerte. Esa percepción se proyectaba en el trato cotidiano. Cualquier solicitud era interpretada como insolencia y la mínima falta de disciplina se castigaba con dureza. No existía un sistema de apelación. Los internos no sabían si serían liberados, trasladados o ejecutados. Vivían en incertidumbre, sometidos a rutinas que combinaban el trabajo físico extremo con castigos impredecibles. En ocasiones, la llegada de un nuevo oficial al mando significaba el reinicio de la violencia con mayor intensidad, bajo la excusa de restablecer el orden. En algunos campos, las ejecuciones eran selectivas. Prisioneros que mostraban síntomas graves o se consideraban no aptos para trabajar desaparecían sin explicación. Otros eran forzados a presenciar castigos colectivos. En más de una ocasión, los sobrevivientes reportaron haber sido alineados junto a compañeros que eran golpeados hasta perder el conocimiento, con el único objetivo de sembrar el miedo. Tras la rendición de Japón, las condiciones de estos campos salieron a la luz gracias a los testimonios recogidos por misiones de rescate. Muchos sobrevivientes perdieron la vida poco después de ser liberados, debido a infecciones avanzadas, desnutrición extrema o secuelas internas no tratadas. El estado de algunos centros era tal que los rescatistas los describieron como inservibles incluso para animales. A pesar de la magnitud de lo ocurrido, solo una parte de los responsables enfrentó cargos en los juicios de posguerra. La falta de registros escritos, la destrucción de documentos y la política de encubrimiento dificultaron la identificación individual de quienes ejecutaron o autorizaron estos abusos. Al terminar la guerra, varios de los mandos del ejército japonés fueron interrogados o procesados por las autoridades aliadas. Sin embargo, muchas acciones relatadas en los territorios ocupados no fueron objeto de juicio detallado. Las condiciones políticas del periodo posterior limitaron la capacidad para establecer responsabilidades individuales o institucionales a gran escala. En distintos países, lo vivido permaneció por años fuera del debate público, pese a los registros disponibles. La forma en que se ejerció el control militar, la naturaleza repetida de ciertas prácticas y la ausencia de límites operativos reflejan patrones que excedieron decisiones aisladas. Las estructuras empleadas, los métodos aplicados y la frecuencia con que se utilizaron indican la existencia de un sistema funcional en zonas de ocupación.
A través de los testimonios preservados y el análisis de operaciones concretas, es posible entender cómo una campaña bélica se transformó en un espacio de violencia sostenida, sin mecanismos efectivos de contención o revisión interna. Lo ocurrido no fue accidental ni improvisado. Respondió a una lógica estructurada desde dentro.